La posesión de los bienes inmateriales. Como se ha establecido desde la época romana, esta categoría de bienes inmateriales no era muy tenida en cuenta y pues muchas veces en los códigos civiles se ha dejado de lado el estudio de las cosas incorporales. Para eso daré algunas nociones de las cosas incorporales, las corporales, para poder seguir adelante y llegar a esta definición de la posesión de los bienes inmateriales. Para ello se construye el concepto de bienes inmateriales, que es la forma como opera, que establece cómo opera la posesión de las cosas incorporales, que para ello es necesario que inicialmente se precisen algunos conceptos, como les acabo de decir, como el significado de la cosa y de bien, desde el punto de vista jurídico, de manera que estos términos puedan ser entendidos a partir de su doble acepción, corporales e incorporales. Entonces, como ya bien sabido, las cosas corporales son aquellas que se pueden ver y tocar, y las incorporales no. Efectuado lo anterior, se hará la clasificación de las cosas incorporales para precisar posteriormente si alguna de ellas pueden ser objeto de derecho, dado que en principio no tienen una representación material, y asimismo se estudiarán los derechos en su condición de cosas incorporales y se enunciarán las características que tienen ellas, las cuales precisan recaen sobre los bienes inmateriales. Finalmente se señalará cuál es la importancia patrimonial que tienen esa clase de cosas y se determinará cuáles son las facultades que tienen sobre ella su creador. Entonces, las cosas incorporales, las cosas y los bienes corporales e incorporales, se trata de todo aquello que existe y que ocupa un espacio en la realidad, y a su vez pueden ser de tres maneras: físico-material, pueden ser intelectual o virtual. Las físicas o materiales, que son las que acabamos de hablar de las corporales, son aquellas que se pueden percibir por los sentidos. Las intelectuales, esta aparece en virtud del proceso cognitivo de la creación y que pueden estar o no basadas en la realidad. Por ejemplo, el dragón, el libro de Harry Potter, como intelectual, ¿no? Las creaciones, etc. Y la virtual está entre la intelectual y la física material o material. Esta virtual son categorías intermedias y utiliza estas dos. Parte se utilizan los sentidos, en parte se pueden utilizar comandos de voz, en la medida en que los elementos informáticos son puestos en funcionamiento por la interacción en que el individuo ejerce o no directamente sobre ellos. Y pues llegan más que todo a partir de esta parte virtual a partir de los años 60, con la creación del computador, la evolución de la tecnología informática para el desarrollo de la multimedia, que es el medio comunicativo diverso para utilización de texto, gráfica, y se integran recíprocamente estas dos, la intelectual, pero con esta virtualidad podemos también poder ver, podemos analizar las animaciones, podemos escuchar el sonido, todo lo que el computador nos puede ir mostrando o dejando escuchar. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que existen tres categorías de cosas, las cuales corresponden a la realidad en la que se encuentren. Pueden ser corporales, incorporales o virtuales. Ya les había mostrado. Las cosas corporales se pueden percibir por los sentidos, como les acabo de decir, y son de género, y los bienes son de especie. Se determina un bien y los criterios y un valor, para determinar un bien se determinan criterios: el valor económico de la cosa, su actitud para satisfacer las necesidades de los sujetos de derecho y su posibilidad de ser apropiados. También se hace el ejemplo de los incorporales, que son los derechos
de crédito y las servidumbres activas. En algunos códigos civiles se establecen que las cosas incorporales consisten en meros derechos. Estos a su vez son únicamente llamados patrimoniales, es decir, los reales y los personales. Existen derechos que son patrimoniales, como ocurre con los que no son patrimoniales, como ocurre con los derechos fundamentales. Los recursos de amparo, la acción de tutela, en el caso colombiano, las acciones populares y de grupo. Otros ejemplos de cosas incorporales, como lo son las ideas, es el caso del dragón, como les comentaba ahora, sobre el dragón, el personaje mitológico de Harry Potter, las cuales están en una realidad intelectual, o sea, esto ya nace de la expansión de la ciencia y de las artes, así como los avances científicos y tecnológicos. Son todas las ideas del creador, del que imaginó y del que sintió suya esa idea y la plasmó y la programó así para la realización de la película y del libro, que también llamamos nosotros derechos de autor, que también es un derecho inmaterial. Se permite afirmar una nueva connotación entre ellas. En efecto, son susceptibles de estar en un patrimonio y tienen un precio de mercado y además satisfacen las necesidades del individuo. A tales cosas se les denominan bienes inmateriales, incorporales o intangibles. La clasificación de los bienes inmateriales. Según el Código francés, las diferentes legislaciones civiles latinoamericanas siguen su postulado. En sus postulados establecen que las cosas incorporales son los derechos. De acuerdo con lo anterior, únicamente tendría asistencia jurídica los derechos patrimoniales, reales y personales, y los extrapatrimoniales, entre los cuales se encuentran los derechos fundamentales. Los bienes inmateriales se clasifican, tienen clasificación únicamente, tendrían una asistencia jurídica. Los derechos patrimoniales, como los reales, corporales, los extrapatrimoniales, que son cosas incorporales, o sea, los derechos fundamentales, y que pueden ser intelectuales o virtuales. Entre los derechos intelectuales tenemos pues el llamado derechos de autor, y como derechos fundamentales inmateriales podemos nombrar la vida, podemos nombrar la honra, el honor, la imagen. El sesgo normativo en materia de desarrollo y análisis objetivo de las cosas incorporales, así como la importancia que han adquirido los principales bienes inmateriales, esto es la propiedad industrial y los derechos de autor, como les acaba de decir, que ha permitido a la doctrina latinoamericana se ocupe de desarrollar estos institutos. Tampoco ha dado a que se realicen clasificaciones correspondientes que permitan estructurar esta clase de cosas, que desde el punto de vista jurídico, tal como ocurre en las cosas corporales, a pesar de que se quiere buscar un punto de referencia para esta tarea en la doctrina italiana, se puede encontrar la importancia del aporte en el cumplimiento de dicha labor. Existen dos posturas, una que es la de Biondi, que presenta una numeración de los bienes inmateriales y al señalarlos expresamente determinan sus condiciones y características y jurídicas. Entre ellas está la energía, que según el derecho italiano será bien cualquier clase de energía natural o producida por el hombre de manera artificial, o que pueda ser sometida al poder, o que presente una utilidad social apreciable. Esta expresión es muy importante. Deben tener una utilidad social. El espacio aéreo,
el trabajo y el trabajo y el hecho del hombre. Respecto a este tema, el autor advierte que se constituye como bien inmaterial lo que se constituye como bien inmaterial es el producto del trabajo o el derecho a tener trabajo como cualquier otro derecho de crédito, si es verdad, como se enseña comúnmente, que el trabajo consiste en la expresión de la energía o intelectual. La idea se manifiesta en una cosa corporal, a pesar de que el derecho de trabajo es en un mundo físico, la existencia seguirá siendo un bien inmaterial, con la independencia del medio que lo transmite y lo hace perceptible a los demás. A pesar de la existencia del mundo físico, aquella seguirá siendo un bien inmaterial, como les acabo de decir, con independencia del medio que lo transmite y la hace perceptible a los demás. Así como en estos casos las obras de ingenio se funden en las cosas corporales, las obras de ingenio, por lo tanto no tienen una existencia independiente de ellas. Es el caso que se vuelven un único, una sola cosa. ¿Sí? La obra de ingenio, que se funden con las cosas corporales. Las obras de ingenio se tratan de la exposición formal de un determinado contenido que asume valor representativo y constituye un aporte al mundo cultural, lo cual está protegida por los ordenamientos jurídicos. En efecto, se trata de obras artísticas que encuentran su regulación a través del derecho de autor y conexos. ¿Sí? Lo que hablábamos del Código de Propiedad Intelectual, los inventos industriales, la nomenclatura de la realidad, que son la creación de signos distintivos, de formas y denominaciones emblemáticas. Ahora hablamos de los bienes inmateriales como objeto de derecho. En este punto cabe precisar, hacer una distinción entre cosa y objeto. O sea, y el objeto sobre el cual recae el derecho. Tal explicación, Valencia Ortiz, quien hace esta argumentación, tiene un sentido extenso. Las cosas para Valencia Ortiz, cuando se hablan de cosas, las cosas cuando se habla del objeto, de los derechos reales, los entes inmateriales, esto es sin cuerpo, cuando se habla de las ideas de un autor, la conducta de las personas, las acciones y las omisiones. Cuando se habla de objeto de los créditos u obligaciones, la propia persona humana, cuando habla de los derechos de la personalidad, los que hablamos ahora, la vida, el honor, la imagen. Como se puede apreciar, si una cosa puede ser objeto de un derecho y este tiene categoría real, en términos generales se está hablando de un bien. En estos eventos, el objeto se confunde con la cosa e incluso con el derecho por el ejercicio necesario que ésta debe hacer. Así como alguna parte de la doctrina señala, las únicas cosas respecto de las que recaen derechos reales son las corporales, y aquellas que son incorporales son los bienes, son los derechos de las personas. En efecto, considera que aquellos no pueden operar sobre las cosas incorporales, en la medida en que los bienes inmateriales son demasiado heterogéneos y por lo tanto frente a ellos debe existir un régimen jurídico caracterizado por una gran diversidad de normas para su utilización y control. Sin embargo, las tendencias jurídicas actuales admiten que estos derechos también pueden versar sobre cosas incorporales y derechos y bienes inmateriales. Respecto a las cosas inmateriales, se requiere de una manifestación legal que lo constituya como objetos jurídicos. No ocurre cualquier clase de cosas. Para que sean objetos de derecho de carácter absoluto,
incorporar. Entonces hacemos mella a la citación de Díaz Picasso y de Suescún para esto que estoy diciendo, que se requiere de una manifestación legal, que no ocurre cualquier clase de cosa. También que estas, para que sean legales, deben tener una utilidad social, pública. Hay una tipicidad estricta de las creaciones intelectuales susceptibles de ser controvertidas en bienes inmateriales, y con ello los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales, o sea, los derechos absolutos, se pueden considerar así, con esta característica de absoluto. En conclusión, se puede señalar que un bien de derechos recae, que los bienes, si bien los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales se pueden considerar como absolutos, los cuales guardan una evidente similitud con los clásicos derechos reales, que estos no son absolutos. Estos revisten frente a otros características especiales debido a la condición específicas que genera el objeto sobre el cual recae, como lo son las cosas incorporales. Por tal razón, desde el punto de vista teórico, no existe ningún inconveniente para afirmar que los bienes inmateriales pueden recaer, que sobre los bienes inmateriales pueden recaer derechos reales diferentes a los que recaen frente a las cosas corporales, como ocurre precisamente en el caso de la propiedad intelectual. Los derechos de las cosas incorporales. Alessandre Somari señalan que los derechos sobre los bienes inmateriales son exclusivamente los que están relacionados con la propiedad intelectual, es decir, se trata aquellos cuyo objeto recae en las cosas incorporales y que le otorgan a su titular la facultad exclusiva o monopólica de explotarlos económicamente. Algunas partes de la doctrina considera que los derechos asociados a la propiedad intelectual son por definición monopolios legales. Esto por cuanto a la normativa les brinda la posibilidad a los titulares de explotar exclusivamente las invenciones, las creaciones, las marcas y diseños, los cuales otorga un valor de mercado. Cabe destacar que legalmente este monopolio tiene también un tiempo determinado, tanto para las marcas, para las creaciones y para los derechos de autor, que creo que son de 100 años y heredados a familiares, que son los únicos derechos absolutos y residuos de la persona que pueden ser transmitidos a sus herederos. Las características de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales son los derechos, se pueden enumerar de la siguiente manera: los derechos intelectuales, los cuales son absolutos, o sea que se le atribuye a su titular un poder jurídico que puede hacer valer contra todos los sujetos de derecho erga omnes. Recaen directamente sobre un bien inmaterial y solamente se pueden presentar respecto a las cosas inmateriales que genérica o específicamente señala la ley. La importancia de los bienes inmateriales en el derecho y su utilización por parte del creador. Después de analizar dónde surgen, existen cuáles son las características principales que gozan los bienes inmateriales y se hace necesario determinar cuál es su importancia desde el punto de vista conceptual. Entonces, desde una órbita netamente privada, la posibilidad de tener estos bienes en un patrimonio se obtienen como el resultado del derecho al trabajo. El creador tiene el derecho absoluto a la utilización de su obra y como premio al propio esfuerzo realizado al momento en que se origina su idea. Una parte muy especial e importante que había hecho hincapié al inicio fue la parte del interés público. Tal como sucede con las obras de ingenio, las creaciones de la técnica y toda la parte del derecho intelectual deben tener un interés público. Las creaciones de la técnica, es decir, el derecho exclusivo para su utilización por parte del creador, que debe ser supuesto a su libre y general uso por parte de cualquier sujeto o de terceros.
Por esta razón, cualquier exteriorización de la misma se regula como una cosa corporal y se aplicarán las normas de derecho común. La posesión. Se trata aquí de uno de los temas de mayor trascendencia en el análisis de las relaciones jurídico-real y consiste en la figura que se estudia desde el derecho romano. Este apartado se dividirá en 4 grandes temas, definido e importancia la posesión, sus antecedentes, desarrollos modernos que se ha tenido y los elementos que permiten afirmar su existencia. La importancia y la definición. La posesión es un poder de hecho sobre las cosas mediante la relación fáctica y que existe entre el individuo y el bien. Por ello puede tener la naturaleza de un derecho real, porque el poder que se tiene sobre el bien no es jurídico sino material. Para los romanos la posesión significó un principio de la manifestación exterior del derecho real de la propiedad. El propietario, por la sola razón de serlo, merecía además el título de poseedor. Para que haya una posesión se necesitan de 2 elementos, el animus y el corpus. Es muy importante estos 2 elementos porque lo contrario sería una simple y mera tenencia. Esto por lo que respecta a los bienes reales que se pueden usufructuar por la prescripción, cosa que no resulta de los bienes inmateriales. No resulta de los bienes inmateriales porque los bienes inmateriales no se pueden usufructuar. Caso tal como sucede con los derechos de autor, que es un bien inmaterial. No se pueden usufructuar y no se pueden poseer, usurpar, ¿sí? No se puede, porque la persona que lo hace estará sujeto a las medidas legales que esto implica. Entonces, vamos a hacer una diferencia entre la usurpación y la posesión de los bienes inmateriales. La usurpación selecciona la parte de la información sin tener relación con ella, como es el caso de Shakira con la usurpación que hizo a la propiedad intelectual de canciones como la de Jerry Rivera, en el caso también de la canción de Waka Waka y donde la ley dice que después de 8 notas seguidas iguales entre canciones es un plagio o copias no autorizadas de estas partes que copió ella. O también el caso del juez de Nueva York en agosto del 2014, Shakira plagia la canción Loca, que es de Ramos Arias Vázquez, compositor dominicano. Esta es un ejemplo de lo que es la usurpación y no un usucapión, porque el usucapión se hace es con los bienes materiales, con los bienes reales. Aquí ya tomar algo que no es mío es usurparlo, sobre todo, o plagiarlo. También podemos hablar de la posesión de los bienes inmateriales. Por esta razón, una persona que posee un bien inmaterial, quiere decir como una obra literaria, el autor plasma sus ideas, sus sentimientos y sus emociones y parte de sí mismo, por la razón por la que la información que allí se contiene está estrechamente relacionada con su ser y por ello se cree dueño de la misma, es decir, una posesión. Pero esa posesión, ¿sí? Se explica acá que la posesión, el creador no se puede oponer nunca a que se tomen esas ideas y a que se aplique
y se exprese de una manera diversa. Porque con esto, la caracterización que se puede hacer, por ejemplo, con el video que Shakira hizo hablando, pues, para hacerte un ejemplo, cuando hizo el baile de Loba, ella, a mi punto de ver, no se copió, porque tuvo e hizo de esa imagen algo suyo e introdujo nuevos elementos no seguidos, siempre variados, que hacía que el video fuera diferente a la de la actriz que denunció que le usurparon su imagen, el cual también es un derecho inmaterial, porque es algo que recae en la mente de las personas. Otra cosa muy importante es la posibilidad de la destrucción del daño de la cosa material que tiene un bien inmaterial. Entonces, además del evento en que se llegue a presentar esta situación, a pesar de la facultad que tiene el dueño sobre la cosa corporal para destruirla, por esa conducta se enmarcaría dentro del postulado de la teoría del abuso del derecho. Por consiguiente, los jueces sancionan esta conducta en la medida en que respecto de ese bien existan dos derechos. Uno, que son propiedad del titular del derecho real, no son propiedad del titular del derecho real, sino del creador. Asimismo, la propiedad de los bienes inmateriales tarde o temprano serán patrimonio de la humanidad. Entonces yo había hecho unos ejemplos sobre esos bienes, ¿sí? Como es el bien de la vida, que yo no puedo disponer de él. En países y ordenamientos como en Colombia es posible a través de la eutanasia, pero ya con una cierta caracterización tipificada, que está en un estado terminal, donde sus condiciones de vida y de dignidad se ven fracturadas, rotas, dañadas, y la persona no tiene una buena calidad de vida. Otra donde la persona no puede, o sea, hablando de los derechos fundamentales, no puede hacer uso o de destrucción de un bien inmaterial, por ejemplo en el suicidio o la venta de órganos, que pese a que la venta de órganos es una cosa física, pertenece a una persona, no puede disponer de estos órganos a no ser que esté tipificado y sea por una cuestión altruista su donación. Las cosas corporales, tal como lo señala el artículo 654 del Código Civil, por lo tanto, cualquier daño referido a la cosa incorporal sería típico y por ende no daría lugar a la aplicación de la norma penal. Debemos ver también las cosas corporales. En ejemplo, el daño de tumbar una casa a alguien podría recaer sobre daños morales, la afectación o el daño biológico, si se encuentra alguna de las personas ahí adentro, o la afectación psicológica, física, y que afecta a las relaciones dinámico-relacionales y que tienen que ver con los derechos fundamentales, que no son solamente reales, sino también al afectar la moral, la relación dinámico-relacional, o sea, asistencial, puede afectar esos derechos inmateriales, como la tranquilidad, la felicidad y la existencialidad de la persona en sus actividades cotidianas, que esos son derechos inmateriales, derechos de la personalidad, derechos universales. Bueno, muchísimas gracias.